Teórico virtual de sistema nervioso motor, corteza motora y control del movimiento voluntario. En el presente video vamos a ver cuál es el rol de las regiones motoras de la corteza cerebral en la planificación y ejecución de movimientos voluntarios. Las neuronas motoras superiores localizadas en la corteza motora y el tronco encefálico proyectan a la médula espinal, donde hacen sinapsis con las motoneuronas alfa que comandan la contracción muscular. La actividad de las motoneuronas superiores es modulada por estructuras adicionales que participan en el control motor. Una de ellas es el cerebelo, que recibe información propioceptiva de los músculos y las articulaciones desde la médula espinal. Por otro lado, recibe información sensorial y sobre el plan motor proveniente de varias regiones de la corteza cerebral. De este modo, puede comparar la acción planificada con la real y ajustar el plan motor por medio de proyecciones a las cortezas motoras a través del tálamo y núcleos motores del tronco. Otro grupo de estructuras que modulan a las motoneuronas superiores son los ganglios basales, que constituyen parte de un circuito subcortical que recibe proyecciones de la mayoría de las áreas de la corteza y envía proyecciones a las cortezas motora y premotora y al tronco encefálico. Los ganglios basales son fundamentales en la iniciación y secuenciación de movimientos. La lesión completa de las vías descendentes generará la falta de ejecución de movimientos voluntarios por debajo de la lesión, lo que se conoce como parálisis. En contraste, las lesiones cerebelosas o en los ganglios de la base generarán desórdenes del movimiento que no implican parálisis. En esta clase veremos en más detalle la organización de las diferentes cortezas involucradas en el control motor voluntario. Los movimientos pueden clasificarse según su tipo y el mecanismo subyacente en reflejos, patrones rítmicos y voluntarios. Los reflejos, como el miotático visto en la clase anterior, son movimientos estereotipados, innatos e involuntarios que conectan específicamente a receptores sensoriales con unidades motoras. Existen también movimientos controlados por centros generadores de patrones de actividad rítmica, como los responsables de la propulsión durante la marcha. Estos movimientos también son involuntarios, sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto el inicio como el final de la marcha dependen del control voluntario. Por último, tenemos a los movimientos voluntarios. Los movimientos voluntarios tienen tres características principales. Son intencionales, esto quiere decir que tienen un propósito, pueden estar evocados internamente, ejemplo, para satisfacer una necesidad o externamente en respuesta a un comando del entorno. Además, su ejecución mejora con la práctica. El aprendizaje a lo largo del desarrollo y con la práctica es un factor esencial en el perfeccionamiento y automatización de este tipo de movimientos. Aunque los movimientos voluntarios son intencionales, la mayoría se lleva a cabo fuera del foco de la conciencia. Los primates dependen fundamentalmente de la visión para realizar movimientos voluntarios. La información visual que arriba a la corteza primaria se utiliza para dos fines: para la percepción y para la acción. La información visual necesaria para el reconocimiento de los objetos rostros de nuestro entorno es procesada por una vía ventral que recorre el lóbulo temporal y depende de la conciencia. Sin embargo, la información visual necesaria para actuar sobre estos estímulos es procesada por una vía dorsal que asciende hacia la corteza parietal posterior y prescinde del procesamiento consciente. Tomemos el caso de un movimiento que realizamos cotidianamente para tomar una taza. Aunque este movimiento altamente automatizado se realiza con precisión, no requiere de supervisión consciente. La realización del movimiento que estamos viendo, aunque sencillo para un adulto, involucra la actividad no solo de la corteza motora primaria, sino de varias cortezas asociadas. Todas estas cortezas son necesarias para la correcta ejecución de movimientos voluntarios complejos. Veamos las etapas de procesamiento necesarias para tomar la taza. Como primera instancia, el sistema visual ventral permitirá el reconocimiento y la localización de la taza respecto de su entorno espacial, es decir, en coordenadas alocéntricas.
Para poder interactuar con el objeto, sin embargo, el sistema motor, en particular la corteza parietal posterior, deberá representar la tasa respecto de las coordenadas del propio cuerpo, también llamadas coordenadas egocéntricas. Conociendo el lugar de partida, posición del brazo en el espacio, y de llegada del movimiento, la tasa, el sistema motor podrá planificar la acción de tomar el objeto, que será codificada como un vector de movimiento. La información acerca de este vector de movimiento será utilizada por las cortezas premotoras para seleccionar el plan motor adecuado. Por último, la activación de la corteza motora primaria generará los comandos motores necesarios para la ejecución de la acción, es decir, la fuerza y dirección de movimiento. A continuación, vamos a ver algunas características de los diferentes actores involucrados en la generación de estos movimientos voluntarios. En los humanos, la corteza motora primaria está ubicada en la cara anterior del surco central. Como recién mencionamos, la activación de esta corteza es indispensable para la ejecución de los movimientos voluntarios. En la acción ilustrada en el video, las motoneuronas de nivel superior generan los comandos motores que especifican la activación temporal de los músculos necesarios para alcanzar y tomar la tasa. Las motoneuronas de esta corteza envían proyecciones directas a las motoneuronas alfa de la médula espinal por medio de la vía córtico-espinal. La corteza motora primaria explica el 90% de las fibras que componen la vía córtico-espinal. Las neuronas de la corteza motora primaria no inervan una sola motoneurona. Más bien, la proyección córtico-espinal es divergente. En este gráfico se puede ver, en verde, la representación de la corteza motora primaria y una neurona proyectando a través de la vía córtico-espinal hacia la médula. Al ingresar en la sustancia gris de la médula, el axón de la neurona de nivel superior se ramifica haciendo contacto con 4 motoneuronas alfa que inervarán músculos diferentes. Este gráfico muestra el efecto de estimular la motoneurona superior sobre la actividad de 6 músculos que controlan la extensión del antebrazo. La línea vertical indica el momento en que se dispara el potencial de acción. Se ve claramente como los 4 primeros músculos del antebrazo que controlan el movimiento de los dedos y muñeca presentan una respuesta asociada a la descarga neuronal, mientras que los 2 últimos no responden. Esto nos indica que esta neurona cortical inerva las motoneuronas alfa encargadas de la contracción de estos 4 músculos. Podríamos decir entonces que la activación de una motoneurona superior de la corteza motora primaria no controla la contracción de un músculo, sino que participa en la generación de un movimiento. Para ejecutar una acción dirigida a un objeto, el sistema motor debería codificar tanto la dirección del movimiento como así también la fuerza de contracción a ser aplicada. ¿Cómo se codifica esta información en la vía córtico-espinal? En 1968, Evarts realizó un experimento para determinar el tipo de información codificada a nivel de la vía córtico-espinal. Para ello registró la actividad de una motoneurona superior que inerva los músculos flexores de la muñeca, mientras un mono realizaba distintos tipos de acciones. Simultáneamente registró la actividad de los músculos flexores y extensores implicados en la acción. Los 2 primeros trazos muestran la actividad electromiográfica de los músculos flexores y extensores, mientras que el tercer trazo muestra la actividad neuronal, donde cada línea representa un potencial de acción. La línea punteada vertical indica el comienzo del movimiento. Cuando la acción se realiza sin peso, se observa que la neurona cortical se activa justo antes de realizar el movimiento de flexión. Una vez iniciado el movimiento, la neurona continúa descargando potenciales de acción. La actividad del flexor aumenta y la del extensor disminuye. Cuando se aplica una carga sobre la muñeca, similar a lo que ocurre cuando levantamos una pesa, se observa que la actividad flexora, tanto de la neurona como del músculo, se incrementa. Si ahora facilitamos la extensión de la muñeca, asistiendo el movimiento de forma que el movimiento sea pasivo y no activo, aumenta la actividad extensora y desaparece la actividad referente a la flexión.
Esto nos muestra que la actividad de una motoneurona de la vía córtico-espinal codifica la fuerza de contracción muscular. Con el fin de examinar si la corteza motora primaria tiene un rol en la codificación de la dirección de movimiento, Georgopoulos registró la frecuencia de disparo de motoneuronas de la corteza motora primaria en monos mientras realizaban movimientos de alcance hacia 8 blancos utilizando una palanca. En el gráfico se representa el movimiento del brazo en cada una de las 8 direcciones de movimiento. Cada una de las líneas punteadas representa la frecuencia de disparo de potenciales de acción de la neurona en un ensayo en el que el animal mueve su brazo, donde cada punto representa un potencial de acción. El tiempo cero, línea vertical, indica el comienzo del movimiento. Como se puede ver, esta neurona aumenta la descarga de potenciales de acción cuando el animal mueve el brazo hacia el blanco ubicado a los 90 grados. Veamos qué ocurre cuando el mono mueve el brazo en otras direcciones. Acá, la neurona disminuye su frecuencia de disparo. De hecho, la frecuencia de disparo de la neurona registrada aumenta únicamente cuando el mono mueve el brazo hacia los blancos ubicados entre los 90 y los 225 grados. Este resultado nos muestra dos cosas. 1. Que la neurona tiene una preferencia de dirección. 2. Que esta preferencia no es muy fina, ya que responde entre los 90 y los 225 grados. Por lo tanto, no se puede codificar de manera muy precisa la dirección de movimiento con la actividad de una única neurona. Otras neuronas registradas en el mismo experimento mostraron una preferencia de dirección de movimiento distinta. Como se ve en este gráfico, que representa el vector resultante de sumar la dirección preferencial de todas las neuronas registradas en el experimento, la población de neuronas es mucho más precisa que una neurona individual en codificar la dirección de movimiento. Por lo tanto, los experimentos de Evarts y Georgopoulos sugieren que las neuronas de la corteza motora primaria codifican fuerza a nivel individual y dirección a nivel poblacional. Alrededor de los 50, Wilder-Penfield, junto a sus colegas Jasper y Rasmussen, implementaron una técnica quirúrgica para tratar cuadros epilépticos graves e inhabilitantes que no respondían a la medicación. El método consistía en remover unilateralmente el foco epiléptico del área cerebral afectada. Para ubicar la región afectada, el equipo estimulaba eléctricamente regiones blanco por medio de electrodos hasta lograr disparar un episodio epiléptico. En esta foto vemos a los cirujanos realizando este procedimiento. Los números que aparecen en el detalle del cerebro indican los sitios de estimulación en este paciente. Durante este proceso los investigadores mapearon la corteza motora y somatosensorial a partir de la respuesta motora evocada. La información obtenida le permitió elucidar la organización funcional de la corteza motora primaria. La topografía resultante fue sintetizada en lo que conocemos hoy como el homúnculo motor, en el que el tamaño de representación de cada efector refleja su densidad de inervación por parte de la vía córtico-espinal. Como se puede ver claramente, hay regiones que están más representadas que otras. En humanos, la boca, el rostro, la lengua y los dedos de la mano están altamente representados. Se cree que esto refleja el uso experto del control fino que se manifiesta en la manipulación de objetos y herramientas, la expresión facial y el lenguaje. Sin embargo, el homúnculo es una simplificación que no muestra lo que realmente obtuvo Penfield en sus mediciones. Este es un detalle de la corteza motora que se extiende a lo largo del surco central. Estos datos fueron recopilados por Penfield en más de 100 pacientes. Cada color representa un área cortical donde la estimulación eléctrica evocó una respuesta motora. Aquí se puede ver claramente que las representaciones de los efectores se encuentran en partes superpuestas. Retomando la idea del homúnculo, se ve en este gráfico que el mapa corporal representado en la corteza motora no está segregado. El mapa muestra más bien una gran superposición de las diferentes áreas representadas. Esta organización topográfica con superposición
y cercanía entre las representaciones de distintos efectores, favorecería la ejecución de acciones por medio de la activación sinérgica de varios efectores en lugar de su activación independiente. La organización topográfica de la corteza motora primaria que acabamos de ver no es estática, sino dinámica. Es decir, gracias a la plasticidad que presentan los circuitos corticales, las representaciones pueden cambiar con el aprendizaje o a partir de una lesión, como la inducida por un ACV. En este experimento el animal es entrenado en una tarea de precisión manual que requiere el movimiento coordinado de su pata delantera, en la que tiene que alcanzar comida a través de una hendidura. Aquí vemos un esquema de la organización topográfica de la corteza motora. Centremos nuestra atención en el área amarilla, correspondiente a la representación de los dedos, la muñeca y el brazo. Lo que se puede observar es que a medida que se intensifica el entrenamiento, la representación motora de estas áreas a nivel de la corteza motora aumenta de tamaño. Hasta acá vimos el rol de la corteza motora primaria en la ejecución del movimiento. La ejecución de una acción voluntaria requiere de la selección previa del plan motor adecuado. Es en esta fase de preparación donde la corteza premotora cumple su rol. En esta sección veremos la función de dos subdivisiones principales de esta corteza: la corteza premotora dorsal y la corteza suplementaria. Veamos cómo la actividad de la corteza premotora dorsal se relaciona con la preparación de un movimiento. Este fue un experimento realizado por Weiss, en el que se puso de manifiesto cómo la actividad de esta corteza está relacionada con la preparación de un movimiento voluntario. En este experimento, un mono se encuentra frente a un panel que presenta dos botones, uno del lado de la derecha, aquí coloreado en rojo, y otro del lado izquierdo, en este caso coloreado en verde. Detrás de cada botón hay una luz, que al encenderse indica el botón a ser presionado. La tarea consistió en presionar el botón indicado al momento de la aparición de una señal sonora. De esta manera, pudo registrarse la actividad de las neuronas en la corteza premotora dorsal durante el periodo previo a la ejecución del movimiento. Se utilizaron 3 intervalos diferentes entre el encendido de la luz y la aparición del sonido. Aquí vemos el registro de la actividad de una neurona de corteza premotora dorsal durante múltiples ensayos en los que el animal repitió la misma tarea. En este caso se muestran todos los ensayos en los que se encendió la luz de la derecha. El gráfico nos muestra para cada ensayo el número de potenciales de acción de una neurona única disparados en función del tiempo. La línea vertical, señalada por la flecha, indica la aparición del sonido, habilitando la ejecución del movimiento. Se ve claramente que esta neurona descarga potenciales de acción previo a la realización del movimiento y cesa de descargar una vez que éste comienza. Como puede verse para los distintos intervalos, esta respuesta es independiente del tiempo que transcurre entre que se enciende la luz y comienza el movimiento. En este panel se muestra la respuesta neuronal ante el encendido de la luz izquierda. El animal realiza la tarea de forma correcta, es decir, toca el botón de la izquierda luego del sonido. Sin embargo, esta neurona no responde durante estos ensayos. Finalmente, en el tercer panel, vemos ensayos en los que se enciende la luz de la izquierda seguida de la derecha. La neurona solo descarga luego de que se encienda la luz de la derecha. Podemos concluir de este experimento que la actividad de esta neurona está asociada a la selección del plan motor necesario para presionar el botón de la derecha. Esto nos muestra cómo la corteza premotora dorsal está involucrada en la preparación de una acción. En el caso del video de la taza, la corteza premotora estaría seleccionando los planes motores necesarios para alcanzar y tomar la taza. La actividad de la corteza motora suplementaria está asociada también a la preparación de movimiento. Sin embargo, a diferencia de la corteza premotora dorsal, esta participa solo en la selección de movimientos que integran una secuencia, como la formada por alcanzar, tomar y traer la taza hacia la boca. Ahora veremos un experimento que ilustra el rol de la corteza motora suplementaria.
En este experimento, un mono es entrenado para realizar distintas secuencias de 3 movimientos: girar un botón, tirar y presionarlo mientras se registra la actividad de la corteza motora suplementaria. A continuación veremos 4 gráficos que muestran 4 secuencias diferentes en que se realizaron los 3 movimientos. Repasemos antes lo que se muestra en cada gráfico. Cada fila representa el número de potenciales de acción disparados en cada ensayo en función del tiempo. Debajo se ve el histograma que resume la actividad de esa neurona durante todos los ensayos. En este gráfico vemos la actividad de la neurona en corteza motora suplementaria cuando el mono realiza la secuencia de girar, tirar y presionar. Noten que esta neurona responde con un aumento de su frecuencia de disparo cuando el movimiento de presionar es precedido por el de tirar. En el siguiente gráfico se ve la actividad de la misma neurona cuando el mono realiza la secuencia de tirar, presionar, girar. La neurona también responde cuando el movimiento de presionar es precedido por el de tirar, aunque la secuencia sea otra. En contraste, en los próximos 2 gráficos veremos que la neurona no responde antes de la acción de presionar, porque en estas secuencias esta está precedida por la de tirar. Podemos decir entonces que esta neurona codifica la preparación de un movimiento en una parte específica de una secuencia y no simplemente la preparación para ese movimiento. Por último, veremos el rol que cumple la corteza parietal posterior en el control motor voluntario. Esta corteza recibe información de distintas modalidades sensoriales e información motora desde la corteza premotora. Se cree que tiene un rol fundamental en las acciones que involucran actuar sobre el entorno. El rol de la corteza parietal posterior está principalmente ligado al procesamiento de las transformaciones sensorio-motoras necesarias para convertir información sensorial acerca del blanco, en nuestro ejemplo la taza, en los comandos motores necesarios para actuar sobre ella. Para ello, la información visual acerca del blanco, representada inicialmente en coordenadas retinianas, se codifica en coordenadas del brazo. Es importante remarcar, sin embargo, que la corteza parietal posterior no genera directamente los comandos motores. De esto se encarga la corteza motora primaria. En relación al blanco de la acción, la corteza parietal posterior planifica el vector de movimiento que será utilizado por la corteza premotora para seleccionar el plan motor o la secuencia motora. Con el propósito de determinar si la corteza parietal posterior participa en la planificación del movimiento, el grupo de Andersen y colaboradores realizó el siguiente experimento. La tarea del mono en este experimento consiste en mover la mirada o el brazo hacia un blanco visual según su elección. Inicialmente el animal mantiene la vista y la mano fijos en un punto central, cruz. Luego en intervalo, una clave visual, en la figura indicada como un sol, se prende indicando el lugar en el espacio hacia el que el animal moverá el brazo o la mirada. Luego de un tiempo de retardo, el mono elige qué movimiento realizar: si mueve el brazo y deja fija la mirada, o si realiza un movimiento sacádico y deja el brazo quieto. En la parte superior de esta figura se muestra el número de potenciales de acción disparados por una neurona de la corteza parietal posterior en cada ensayo de la tarea descripta. En la parte inferior se muestra el histograma correspondiente a la actividad de esta neurona. En color verde está representada la actividad neuronal mientras el animal realiza el movimiento con el brazo, y en rojo mientras realiza un movimiento sacádico. El momento en que el animal comienza el movimiento está indicado con una flecha. Esta figura muestra la respuesta de una neurona en una región lateral del surco intraparietal asociado a la planificación de movimientos sacádicos. En esta otra figura se ve la respuesta de una neurona registrada en la región medial del mismo surco, donde se encuentra la región parietal que planifica movimientos de alcance con el brazo. Durante el periodo previo al inicio del movimiento, indicado con la barra celeste, la actividad neuronal es elevada en ambas regiones. Sin embargo, una vez que el mono elige si va a realizar una sacada o un movimiento de alcance, las neuronas de la región lateral del surco intraparietal permanecen más activas cuando el animal planifica realizar una sacada,
mientras que las neuronas de la región parietal medial están más activas cuando el animal planifica realizar un movimiento de alcance con el brazo. Nótese que esta selectividad ocurre antes del comienzo del movimiento. Estos resultados indican que la corteza parietal posterior participa en la planificación de la acción a ser realizada y que esta función es específica del tipo de efector, ojo o brazo. Podemos concluir la sesión sobre la contribución de la corteza motora al control del movimiento voluntario integrando los conceptos revisados por medio de este esquema. La realización de una acción, por más simple que sea, en este caso, la toma de una pelota, involucra una serie de pasos mediados por distintas regiones corticales que permiten alcanzar la meta. El reconocimiento y localización espacial del objeto respecto de la cocina, la transformación de esta información sensorial en un vector de movimiento, la selección del plan motor necesario y la activación de patrones musculares específicos con la fuerza y dirección determinados. Es importante remarcar, como lo mencionamos al principio de la clase, que tanto el cerebelo como los ganglios de la base actúan modulando la salida del sistema motor descendente, posibilitando la correcta ejecución de la acción.